Con el pastor Juan estuvieron viendo hasta lo que era la profecía, todo el género profético, literatura profética, las características de este tipo de literatura, más bien este género como tal. Y el día de hoy vamos a seguir con los que nos faltan. Pero quiero ahondar en dos preguntas que son claves para que las tengamos siempre presentes. ¿Por qué estamos estudiando los géneros literarios? Los géneros literarios son clave porque la Biblia en sus 66 libros se distribuyen esos 66 libros en diversos géneros que yo tengo que conocer. Es mi responsabilidad como creyente en conocer cada especificidad de cada género, cómo cada género opera, las normas que tiene cada género. Yo tengo la responsabilidad de conocerlo, porque de esa manera voy a poder estudiar la palabra correctamente y más aún, voy a poder transmitirla de manera fiel. Si yo desconozco la diferencia que hay entre una narrativa y el género de la poesía, por ejemplo, cosas que vieron la semana pasada, quizás voy a cometer errores a la hora de predicar, de enseñar textos que están dentro de esos géneros. Si yo desconozco, por ejemplo, una verdad clave que estudiaron la semana pasada sobre la narrativa no es doctrina. Si yo desconozco esto, yo voy a coger todas las narrativas de la escritura y las voy a traer a la iglesia como una doctrina. Entonces, ahí entre chiste y chanza la vez pasada, a algunos les pareció chistoso y puede parecer chistoso, pero a veces se cometen esos errores. Pensamos que entonces todo lo que pasó en la narrativa que nos trae Génesis, por ejemplo, en el contexto histórico, por ejemplo, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, todo lo que ellos hicieron, entonces es doctrinal y lo queremos traer a la iglesia como que, bueno, si Abraham lo hizo, entonces significa que yo lo debo hacer. Entonces, un poco entre chiste, la vez pasada el pastor Juan decía, bueno, Abraham tuvo más de una esposa, entonces debemos predicar hoy que todos los hombres pueden y tienen el derecho a tener más de una esposa. No, ¿verdad? Pero ¿cómo yo sé que eso no puedo traerlo de esa manera? Porque yo conozco ahora el género narrativo y entiendo que la narrativa no es doctrina, ¿verdad? Y que debo tener eso bien presente para no cometer ese tipo de errores. Lo mismo pasa cuando estamos en el género poético, cuando estamos en los libros de sabiduría, cuando estamos hablando del género profético. Todas las normativas, las reglas, todo lo que cada género contiene, yo lo tengo que conocer para que yo no cometa ese tipo de errores. ¿Cómo me ayuda conocer estos géneros literarios? Pues me ayuda a ser fiel, me ayuda a que en la preparación de un sermón yo tengo que tener en cuenta esa normativa para entender por qué esta palabra, por qué esta idea, por qué esta frase se repite, cómo se repite y la manera como se dice, me va a ayudar a tener una panorámica mucho más clara del texto que yo estoy leyendo, del libro que yo estoy estudiando. Así que, hermanos, no se quede solamente con el concepto y quizás algunos ejemplos que usted está viendo en estas clases. Yo lo animo a que usted pueda ahondar mucho más en estos géneros, en el estudio de estos géneros literarios, para que de verdad el estudio de la palabra pueda ser muy edificante para cada uno de ustedes. Amén. Con eso presente, hermanos, entonces seguimos. El día de hoy continuamos con el género epistolar o las cartas, como también las conocemos en las escrituras. Quizás de los géneros que hemos estudiado hasta el momento, el género epistolar o de las cartas es el más sencillo, porque quizás para nosotros es mucho más conocido el estilo de las cartas. Tiene una persona que se presenta, que es la persona que escribe la carta, un destinatario, un mensaje, un cuerpo de la carta, que es el mensaje. Hay una línea argumentativa que es muy conocida por nosotros porque quizás la manejamos también en nuestros escritos muchas veces. Así que el género epistolar, a diferencia de los anteriores que hemos estado estudiando, quizás es un poco más familiar para nosotros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del género epistolar o de las cartas? Que estas fueron escritas para una audiencia que es como similar a nosotros.
es similar a nosotros. Voy a ponerle un poquito más de zoom a esto para que pueda ser más visible. Una audiencia que es similar a nosotros, que disfruta de las bendiciones de la resurrección de Cristo y que espera la segunda venida de Cristo. Por lo general, las cartas, las epístolas fueron escritas a iglesias como nosotros, que estaban enfrentando situaciones muy parecidas a las que nosotros enfrentamos, con expectativas similares a las que nosotros tenemos. Y estas cartas o epístolas son obras inspiradas por el Espíritu Santo para la instrucción, y mire bien esta frase, instrucción que autorizada de la iglesia, ¿en cuántas épocas? En todas las épocas. Importantísimo este detalle, no es un detalle menor. Las cartas, las epístolas que encontramos en las Escrituras, aunque en un contexto histórico inmediato fueron escritas a una congregación en particular, a Éfeso, a los colosenses, a los corintios, ¿verdad?, a los filipenses, etcétera, aunque fueron escritas originalmente a una congregación en particular, son cartas que son inspiradas por el Espíritu Santo para que no solamente la instrucción que está en ellas sea directamente relacionada con esa congregación a la que originalmente fueron escritas, sino que esa instrucción trasciende a todas las iglesias de ese contexto histórico, pero también a todas las iglesias de todas las épocas, y eso obviamente nos cobija a nosotros. Así que la doctrina, la instrucción que está en estas cartas nos concierne a todos nosotros. Por eso yo no puedo ignorar lo que estas cartas contienen, porque es instrucción autorizada por el mismo Espíritu Santo para la iglesia en todas las épocas. Muy importante, porque dentro de las cartas, dentro de las epístolas, tenemos el fundamento doctrinal de la iglesia. Y si ahí está el fundamento doctrinal de la iglesia, yo tengo la responsabilidad de crecer en el conocimiento de las mismas y entender, obviamente, las características del género epistolar, porque tiene unas características como todo género. ¿Ok? Ahora vamos a ahondar un poquito en cuáles son esas características puntuales del género epistolar. Número 1, el contexto de la audiencia de las epístolas es supremamente importante. Yo tengo que conocer cuál era el contexto de la iglesia o las iglesias a las cuales estaba siendo dirigida dicha carta. Por ejemplo, la carta a los Corintios, la primera carta y la segunda carta a los Corintios, está dirigida a una iglesia que tiene unas características en particular. Una iglesia que es iglesia, y voy a ser enfático en eso porque tú ves Corintios, o por lo menos la primera carta a los Corintios, y primera carta a los Corintios es toda una reprimenda del apóstol Pablo a diferentes conductas que rayan hasta en la inmoralidad que hay en medio de ese conjunto de creyentes. Va a hablar de divisiones. De hecho, el primer capítulo de la primera carta a los Corintios de tajo te habla de esa división, de esas facciones que habían en la iglesia de los Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, etcétera. Te va a pasear también por todos los temas relacionados con matrimonio, divorcios, etcétera. Te va a hablar de inmoralidad, te va a hablar de muchas cosas que si tú no tienes en cuenta que esto se está dirigiendo a una iglesia, tú crees que este grupo de personas a las cuales está escribiendo Pablo son no creyentes. Pero en todo momento, la forma en la que Pablo se dirige a los corintios es amados hermanos, amados hermanos, amados hermanos. Es decir, que no me está hablando de no creyentes, me está hablando de creyentes que son inmaduros, que están luchando con pecados en particular, pero que no dejan de ser iglesia. Que están en medio de un contexto cultural, que es la ciudad de Corintio, que no es el estudio del 1 Corintios del día de hoy, pero que es un contexto bastante difícil,
porque hay mucha inmoralidad en la ciudad de Corinto, y eso explica por qué incluso hay ciertas restricciones que esta carta envía a estos hermanos. Entonces, conocer el contexto de la audiencia es vital para yo entender mucho más por qué es que esa carta está hablando de ese tema en particular. ¿Sí me hago entender? La carta a los Hebreos, por ejemplo, es una carta que está dirigida a un contexto en el que hay fieles hermanos en la fe que pues son judíos, que son fieles, pero que están siendo perseguidos a causa de su fe en Cristo. Entonces yo entiendo por qué Hebreos hace tanta relación con Levítico, por qué hace tanta relación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, por qué habla tanto de la superioridad de Cristo, diciendo que Cristo es superior a Moisés. ¿Por qué apunta tanto a esos temas? Porque es que estos judíos que ahora son creyentes están siendo presionados para que vuelvan al judaísmo. Porque la presión y la persecución que se está ejerciendo en ese contexto histórico es hacia todo aquel que diga que cree en Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. No hacia los judíos, no hacia aquellos que practican el judaísmo. Entonces, estos judíos que se convirtieron al cristianismo están siendo presionados para que vuelvan atrás. Por eso Hebreos es tan enfático en mostrar la superioridad de Cristo en todo sentido. Superior a Moisés, superior en cuanto al sistema sacerdotal. Él es el gran sumo sacerdote, Él es superior a todos los sacrificios. Ya no hay necesidad de volver a hacer sacrificios a la manera del Antiguo Testamento porque Cristo ya lo pagó todo, Él se entregó por una vez y para siempre, ¿verdad? Y todo lo que la carta a los Hebreos empieza a hablar tiene que ver, o más bien yo lo empiezo a identificar mucho más cuando entiendo cuál es el contexto de la audiencia a la cual esa carta está siendo dirigida. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, mi deber, y mire que la mitad, por no decir un poco más de la mitad del Nuevo Testamento está compuesta de epístolas. Entonces, si yo necesito entender el Nuevo Testamento, yo necesito entender las epístolas. Porque más de la mitad del Nuevo Testamento está compuesta por este género. Así que necesito crecer en el conocimiento, número uno, del contexto de la audiencia de cada una de estas cartas. Otra característica de este género epistolar, en ellas los autores aplican verdades del Evangelio para abordar asuntos o problemas o conflictos que se presentaban dentro de sus destinatarios. Esto es lo que algunos llaman también las implicaciones del Evangelio. Eso lo vamos obviamente a ahondar mucho más adelante en nuestro estudio conforme avancemos, pero ¿qué implica que Cristo me haya salvado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce esa gran verdad de que soy salvo por gracia en todas las áreas de mi vida? ¿Cómo el saber la verdad acerca del Evangelio impacta mi relación matrimonial, por ejemplo? ¿Cómo saber y profundizar en la verdad del Evangelio impacta la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo saber el Evangelio y lo que impacta mi servicio en la iglesia? ¿Cómo impacta mi trabajo? ¿Cómo impacta todo en mi vida? Entonces, el género epistolar, las cartas, trabajan mucho el cómo las verdades del Evangelio son aplicables a cada área de nuestra vida. Amén. Por eso que la forma básica en cómo están diseñadas es a través del argumento lógico. Las cartas trabajan mucho una línea argumentativa. Lo ves claramente, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos que para mí son de los más claves dentro de todas las cartas, por lo menos los que a mí más me impactan, lo tenemos en Romanos y Efesios. Romanos y Efesios manejan un patrón muy similar.
Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 te vienen hablando de todo lo que es la obra de Cristo a favor nuestro. Primero, los primeros capítulos 1, 2 y 3 te vienen hablando de que nadie tiene excusa. Todos somos malos. Ni judíos, ni no judíos, ni gentiles. Nadie se escapa de ser culpable de la condenación porque todos somos culpables de pecado. Todos. Eso es lo que los primeros 3 capítulos de Romanos trae. Luego te va a hablar de la justificación, te va a hablar de las implicaciones de la justificación. Luego te va a hablar capítulos 6, 7 y 8 de lo que implica que ahora has nacido de nuevo. Te va a enfocar mucho el tema de que ahora podemos glorificar a Dios porque hay una nueva vida en nosotros, porque Cristo mora en nosotros, podemos ahora glorificar a Dios. Donde Romanos 3 te dice que por causa de nuestro pecado nadie puede glorificar a Dios. Romanos 6, 7 y 8 te va a decir que gracias a que Cristo nos ha salvado, que ahora somos reconciliados con el Padre a través de la obra de Cristo, Cristo mora en nosotros y ahora podemos vivir una vida nueva. Romanos 6, 4. Y luego te va a hablar, capítulos 9, 10 y 11, te va a hablar cómo eso también impacta el entendimiento que los israelitas deben tener acerca del Evangelio en cuanto a que no todo aquel que es israelita biológicamente hablando es parte del pueblo de Dios. Solo los israelitas que creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y se va a remitir al caso de Abraham, que es el padre de la fe, que él creyó en Dios y le fue contado por justicia, es decir, fue justificado por la fe. Para luego llegar, la carta a los Romanos, desde el capítulo 12 hasta el final, a hablarte de las implicaciones de toda esa verdad que está en Romanos 1 al 11. De hecho, el capítulo 12 de Romanos te empieza de la siguiente manera. Romanos capítulo 12 te dice, por lo tanto es un conector. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Y qué es todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes? Romanos 1 al 11, que es el Evangelio, todo lo que la obra de Cristo a favor de nosotros. Te lo conecta con un por lo tanto, es decir, debido a todo esto que acabo de explicar, entonces, hermanos, les ruego que entreguen sus vidas, sus cuerpos, como sacrificio vivo y santo. ¿Y qué significa todo eso? Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Y qué implica eso en la práctica? Que no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, que más bien dejes que Dios te transforme en personas nuevas al cambiarte tu manera de pensar. Sigue acá más abajo diciendo ya en temas de comportamiento, de conducta, qué debe pasar en la vida de la persona que ha nacido de nuevo y que entiende todo lo que Cristo ha hecho a favor de él. ¿Qué significa entregar mi cuerpo como sacrificio vivo y santo? Entonces, si se dan cuenta, hay una línea argumentativa allí. Dios hizo esto a favor tuyo, por lo tanto, entonces, eso significa que tú debes vivir a la luz de esa verdad. Si tú has nacido de nuevo, si Cristo vive en ti, si fuiste justificado, si fuiste reconciliado con Cristo, si hay una vida nueva en ti, eso se debe traducir en que tú no debes imitar las conductas de este mundo. Efesios maneja un patrón muy similar. Efesios 1, 2 y 3, capítulo 4, si no estoy mal, 1, 2, 3, no, los primeros 3 capítulos de Efesios te va a manejar la misma estructura. Todo lo que Cristo ha hecho a favor tuyo. Efesios 2 te va a empezar diciendo que nosotros antes éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. La relación que antes teníamos con Dios era una relación de enemistad. ¿Y qué hace Dios con sus enemigos? Los destruye. Pero que gracias a la obra de gracia, a través de la salvación por la fe en Cristo Jesús, ahora somos reconciliados con Él.
Entonces empieza el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 a hablarte de cómo eso se traduce en una vida nueva. Y Efesios es puntual en áreas que son neurálgicas para nosotros como creyentes. Efesios 5 te va a hablar de las relaciones matrimoniales, de las relaciones de padre e hijo, de las relaciones de amos y siervos, que en el día de hoy es relación entre jefes y empleados. Cómo eso se traduce. Para terminar con Efesios 6 diciéndote que todo esto es una lucha espiritual, que todo esto es algo espiritual, porque al final de cuentas, cuando el esposo cumple su papel como debe ser, tiene que entender que hay una lucha allí espiritual. ¿Por qué? Porque su carne, su naturaleza pecaminosa va a querer hacer lo contrario. Y si Cristo mora en él, el Espíritu Santo lo va a estar impulsando a hacer lo correcto. Como dice Pablo en Romanos capítulo 7, lo bueno que quiero hacer no termino haciendo, sino lo malo que yo no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo, Romanos 7. Entonces, conocer esa línea argumentativa que manejan las epístolas es clave para entenderlas mucho mejor y poder hacer una correcta aplicación a nuestras vidas. ¿Ok? Y otro punto importante del género epistolar es que las introducciones y conclusiones de la mayoría de estas epístolas proporcionan paréntesis hermenéuticos enmarcadores. ¿Cómo se come eso? ¿Qué quiere decir eso? Que por lo general la temática o el argumento que el autor va a desarrollar en su carta empieza a visualizarse desde el inicio de las epístolas. Vamos a poner otro ejemplo y voy a volver a Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y yo quiero que usted empiece a ser consciente de que hay palabras, hay frases que empiezan a mostrarnos cuál es el énfasis que el autor quiere estar estableciendo en la carta. ¿Por qué Pablo se presenta como esclavo? Porque tú vas a otras cartas que él mismo escribe y no siempre dice, yo Pablo esclavo. Aquí hay algo que el autor ya quiere enfatizar. Porque ¿por qué me presento de manera distinta en cada carta? Eso es algo que yo tengo que empezar a analizar. Yo, Pablo, esclavo, y no cualquier esclavo, sino esclavo de quién? De Cristo. ¿Ok? Aquí hay un énfasis que ya el autor me quiere enmarcar. ¿Ok? Y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar, ¿qué cosa? Su buena noticia. Escribo esta carta. Dios prometió, ¿qué cosa? Esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿La qué? Buena noticia trata acerca de quién? De su hijo. En su vida terrenal fue descendiente del rey David. Quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder de del Espíritu Santo. Entonces, aquí en estos 4 versículos hay una frase que se está repitiendo. ¿Cuál es? La buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El Evangelio. Es decir, que Romanos es una carta en la que ya yo puedo identificar que el autor se va a enfocar en hablar de qué? Del Evangelio. Y Romanos es la carta que más te puede traer luz acerca de lo que es el mensaje del Evangelio, lo que implica el Evangelio, lo que eso debe significar para nosotros como creyentes. No que las demás cartas no lo hablen, pero Romanos, como ninguna otra, se enfoca puntualmente y hay un esfuerzo del apóstol Pablo aquí que tú lo puedes identificar a lo largo de toda la carta, de mostrarnos de manera muy detallada, de manera muy profunda, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la buena noticia? Una buena noticia de la cual sacamos quizás el versículo más famoso de la carta a los Romanos, que está en el mismo capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pues no me avergüenzo de qué? De la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela
cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Y eso es mucho lo que Él va a desarrollar, porque va a desarrollar cómo, siendo pecadores, siendo culpables, vamos a ser justificados ante Dios. ¿Cómo va a ser eso? Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de ¿qué? De la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces tú encuentras en el primer capítulo de Romanos, que es la introducción a esta carta, ok, ya empiezo a ver que lo que el autor va a empezar a desarrollar es la buena noticia. Cómo a través de la buena noticia entiendo que Dios nos justifica por medio de la fe. Amén. Entonces, es solamente un ejemplo para que nos demos cuenta que la mayoría de las cartas, las introducciones y aún las conclusiones de las cartas nos dan luz acerca de cuál es el gran argumento que esa carta está desarrollando. Hermanos, ¿y cómo uno logra ser diestro en esto? Tiene que leer, leer, leer y adicionalmente leer. Esto no se logra con una lectura escasa de las Escrituras. Predicadores que están aquí escuchando esta noche, con más razón, nuestro sermón implica preparación. Lectura, lectura, lectura. Yo leo, vuelvo a leer todo el contexto de la carta. Si yo lo que voy a predicar o el texto base mío es Romanos 1, 16 al 17, yo no me puedo quedar solamente con esos dos versículos, tengo que leer todo el contexto. Y eso implica que tengo que leer todo el capítulo o más aún leer toda la carta para poder entender el contexto en el cual está inmerso esos dos versículos que yo voy a tomar como mi texto base. O sea, para el predicador, obviamente leer, leer y leer. Para los creyentes también, porque aunque no seas predicador de púlpito, estamos llamados a evangelizar, a predicar, a compartir la palabra con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad, del colegio, y no podemos estar compartiendo algo de manera mediocre. Y peor aún, de una manera que se sale del contexto. O sea, voy a terminar compartiendo algo que está fuera de contexto para lanzar un pretexto. ¿Ok? Entonces, tengamos eso bien presente allí, del género epistolar. Ok, pasamos a nuestro siguiente género. El día de hoy es el género apocalíptico, ante el cual más de uno se pone un poco nervioso, ¿verdad? Y se le ponen los pelos de punta. Ya algunas personas cuando le dicen vamos a leer el Apocalipsis, ya se imaginan caos, destrucción y una cantidad de cosas. Dicen yo no quiero leer ese libro, yo no quiero leer nada que sea Apocalipsis porque me da miedo, etcétera. Pero es uno de los géneros que está en las Escrituras. Y obviamente hoy no es el día para profundizar en eso. Ya llegaremos a libros del género apocalíptico como el libro de Daniel, como el libro de Apocalipsis. Pero es importante entender generalidades sobre este género. Obviamente es el más intrigante y difícil de todos los géneros. ¿Por qué? Porque el género apocalíptico, como ninguno, está muy lleno de simbolismos. Está muy lleno de simbolismos ante los cuales muchos se distraen, porque se distraen en los símbolos y no ven la verdad a la que apunta todo ese conjunto de símbolos. Mucha gente se queda en debates interminables acerca de qué significa los ojos que están aquí, los 10 ojos que aparecen por aquí, o las aves que aparecen por acá, o el rollo, o las trompetas, y se distraen de cuál es la verdad central, cuál es el fondo del asunto, y nos quedamos discutiendo de si el ojo significa esto o qué. El punto de este tipo de literatura es dar ¿qué cosa? Esperanza al pueblo de Dios en medio del sufrimiento presente, basado en la victoria segura de Dios sobre todos sus enemigos, tanto ahora como en el futuro. El propósito con el cual se escriben estos libros que están enmarcados dentro del género apocalíptico no es asustar a la gente.
El propósito principal es traer esperanza a esa audiencia que va a recibir ese mensaje. Si tú vas, por ejemplo, al libro de Daniel, que hace parte de este género, el libro de Daniel, cuando trae todas las visiones que vemos allí acerca de lo que Dios va a hacer, etcétera, el propósito con la audiencia original de Daniel, que eran los judíos que estaban volviendo del exilio, que iban a volver del exilio babilónico, que han sufrido y van a seguir sufriendo porque los judíos van a estar subyugados al imperio de turno, primero al imperio babilónico con Nabucodonosor, después con el imperio medo-persa, después con el imperio griego, después con el imperio romano, que lo vamos a ver en los tiempos del Nuevo Testamento, y aún hoy en día todavía siguen sufriendo. Lo que la literatura apocalíptica que vemos en Daniel quiere traer a esa audiencia original es un mensaje claro. El Señor es soberano y Él es el que quita y pone reyes. Y aunque se levante Nabucodonosor, aunque después aparezca Ciro, aunque después aparezca Alejandro el Magno, aunque después aparezca el Imperio Romano, todos esos gobernantes y todos esos imperios son puestos por Dios. Entonces, nada se le ha salido de las manos al Señor y tú tienes que descansar en el hecho de que todo lo que pasa es por voluntad de Dios. Dios es soberano. Lo mismo pasa en el libro de Apocalipsis, que es el libro quizás más clave del género apocalíptico, que nos va a mostrar por medio de diferentes visiones, por decirlo así, simbolismos y muchas cosas más, la victoria segura que tenemos los creyentes dado a la victoria del Señor. Porque nos va a mostrar que Dios al final de cuentas va a hacer justicia, a nada se le va a quedar ahí como en la cuenta pendiente. Dios va a venir a traer justicia y va a implantar su reino eterno de una vez y para siempre. Entonces, a la audiencia original del Apocalipsis, que son todos los cristianos que están sufriendo persecución en el primer siglo, que están siendo asesinados, que están siendo buscados para meterlos en las cárceles y todo eso, el Apocalipsis viene, el libro de Apocalipsis viene como esa esperanza que se le trae a ese pueblo afligido diciéndole, mira, aunque mueras, tu sufrimiento no va a ser eterno. Porque llegará el momento en el que Dios va a hacer justicia y tú vas a ser partícipe de eso. Tú vas a estar con Él por toda la eternidad. Hermanos, y al verdadero creyente eso trae esperanza. Porque aunque tengamos que padecer en este mundo, aunque tengamos que morir con la enfermedad que tengamos, aun cuando tengamos que morir pobres, hermanos, vendrá nuestra mejor etapa. Amén. Porque llegará el momento en el que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni lucha con el pecado, porque tendremos un cuerpo que ya no tenga la tendencia a pecar. Estaremos con Él eternamente. Y si eso no trae esperanza a nosotros, si eso no es suficiente motivación, entonces nada nos va a motivar. Amén. Lamentablemente una mala predicación descontextualizada está trayendo a muchas personas a creer que lo que nos debe motivar en la fe es que Cristo nos prometa casa, carro y beca. Cuando eso no es garantía. Sí, y que Dios lo puede hacer, sí, es cierto, Dios lo puede hacer, pero nunca lo ha garantizado. Amén. Entonces, ¿cuáles son herramientas que yo debo considerar para hacer una buena exégesis de la literatura que pertenece a este género apocalíptico? Ya les mencionaba el ejemplo de Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son dos ejemplos principales del género apocalíptico en la Biblia. Sin embargo, los dos no son meramente apocalípticos. ¿Por qué? Porque por un lado, el libro de Apocalipsis tiene una parte que son los capítulos 2 y 3 puntualmente, en el cual vemos cartas.
la carta a la iglesia de la Odisea, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, etc. Toda esa parte de Apocalipsis es epistolar, si usted lo quiere ver de esa manera, y de hecho es así, es epistolar. El resto del libro sí es más de género apocalíptico. Y en cuanto al libro de Daniel, la mitad del libro de Daniel es narrativa, capítulos 1 al 6, que nos muestra a Daniel, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Nabucodonosor, etc., hasta el capítulo 6, y ya del 7 en adelante ya tenemos todo el contenido apocalíptico del libro. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso para hacer una buena exégesis de libros como estos que tienen mucho género del género apocalíptico. Tenemos otros libros en la Biblia que sí tienen algunas fracciones de apocalíptico. Te puedo decir un poco, Ezequiel puede tener algo de eso, algunos de los libros proféticos tienen algo de eso, pero no los hacen meramente libros que pertenezcan a este género apocalíptico. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta para hacer una buena exégesis? El contexto literario es importante para poder hacer una buena exégesis. Se basa específicamente en imágenes bíblicas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Babilonia, las plagas, que es muchas de las figuras que se usan en el libro de Apocalipsis. Se habla de Babilonia, se habla de plagas, y esas son imágenes que son muy relacionadas con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer como estudiante de la Biblia? Cuando Apocalipsis me habla de Babilonia, yo tengo que remitirme a qué implica Babilonia en el contexto del Antiguo Testamento, que es donde originalmente la estoy viendo. Y cómo las implicaciones de Babilonia en el Antiguo Testamento se relacionan con esto. ¿Por qué me habla de Babilonia acá? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es Babilonia en el Antiguo Testamento? Babilonia es el símbolo de inmoralidad, pecado, etc. Entonces, el que esté usando Babilonia acá implica que mucho del espíritu, ¿verdad? O de lo que se vivía ya en el contexto babilónico, lo que implicaba acá Babilonia, se está viviendo acá en los últimos tiempos. ¿Sí me hago entender? Cuando me habla de plagas, pues una de las imágenes más claras que tenemos de plagas en el Antiguo Testamento es las 10 plagas en Egipto, en el libro de Éxodo. ¿Qué implica eso? Entonces, la manifestación de las plagas que nos muestra el Apocalipsis, que va a pasar en los últimos tiempos, allá en los tiempos de la tribulación y gran tribulación, implica que esas plagas van a hacer una evidencia clara de la gloria de Dios, de que este es el Dios verdadero, el único Dios. ¿Y cómo sé yo eso? Porque yo lo relaciono con las implicaciones de las plagas en Egipto. ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar esas plagas allá en Egipto? Manifestar en Egipto, que era el epicentro de la idolatría mundial en ese momento. Egipto era la potencia mundial de ese momento. Allí, en donde había una nación que adoraba no sé cuántas cantidad de dioses falsos, allí el Dios verdadero dejó expuesto a todo ese sistema idolátrico de Egipto y avergonzó al mismísimo faraón, que era también considerado un dios por los egipcios, lo dejó en ridículo. Dios manifestó su gloria allá. ¿Cuál es la razón por la cual en el juicio final, en el juicio de la tribulación, Dios va a traer plagas? Para manifestar su gloria también y para que quede demostrado que Él es el Dios verdadero. Que allí donde se ha movido por todas estas generaciones un pensamiento de escepticismo, de duda, de falta de fe, de ateísmo y todo lo demás, diciendo que Dios no existe, que esto es fábula, etc. Dios va a decir, ¿cuál fábula? Yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo me ayuda a interpretar correctamente esa figura de Apocalipsis haciendo la relación de estas imágenes que me menciona el Apocalipsis, pero que ya no son familiares porque vienen desde el Antiguo Testamento? Así como imágenes de reserva del género más amplio, por ejemplo, cuernos, cuerpos celestes, que se repiten mucho
en la literatura apocalíptica. Otro punto importante, el género apocalíptico ofrece un esquema de la historia, pero ese esquema no es necesariamente cronológico. Es muy importante. El orden en el que, por ejemplo, vemos en el libro Apocalipsis que nos está narrando las diferentes situaciones que se van a dar allá al final de los tiempos, no necesariamente es que van en ese orden. Y yo tengo que identificar eso, porque si no, me voy a confundir. Entonces, por ejemplo, cada serie de 7 plagas que nos muestra el libro de Apocalipsis, son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, cada serie de 7 plagas que vemos allí terminan con el fin del mundo. Si yo lo leo como que primero vienen las copas, primero viene esto y primero viene lo otro, entonces pienso que el fin del mundo va a ser 3 veces. ¿Sí me hago entender? Pero no, cuando yo entiendo que no es algo cronológico, sino más bien me está hablando de la misma temática, pero enfocada en perspectivas distintas, porque claramente hay juicios, llámese sellos, trompetas o copas, que son más intensos que otros. El nivel de destrucción de unos es más grande que el otro, pero el fin es el mismo. Al final de cuentas va a haber destrucción y al final de cuentas lo que se busca o lo que busca Dios con todos estos juicios, llámese sellos, trompetas o copas, es manifestar su gloria. Entonces eso no me puedo distraer y perder allí. Yo tengo que entender que por lo general, el género apocalíptico no se maneja de manera cronológica o no se está narrando de manera cronológica, cosa que puede pasar en el género de la narrativa. Por ejemplo, la narrativa sí es más cronológica. Primero pasó esto, después lo otro. Por lo general es así. Acá no siempre va a ser así. Yo tengo que tener eso presente para hacer una muy buena exégesis. Entonces, hermanos, con el género apocalíptico terminamos esta parte de los géneros literarios. Entonces, vuelvo, insisto, lo animo a que no se quede solamente con esto, sino que si tiene la oportunidad de profundizar más, profundice para que su estudio realmente pueda ser mucho más edificante. Ahora pasamos a otra sección de esta clase que son las figuras del lenguaje. Pasamos de géneros literarios y ahora vamos a hablar de figuras del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de figuras del lenguaje, algunos se pueden sentir en este momento como estoy en clase de español, como si estuviera en el colegio. De hecho, los géneros literarios también los vimos en el colegio. Entonces, como que otra vez esa clase de español que a mí nunca me gustó, esa clase de literatura que nunca me gustó en el colegio, ahora parece que voy a tener que traer eso a la memoria. Pues sí, hermano, tenemos que traer muchas de esas herramientas nuevamente acá, ¿ok? Y las figuras del lenguaje, pues, hace parte de eso. Entonces, ¿qué son las figuras del lenguaje? Para empezar por ahí. Es un recurso literario que nos permite ver que se crea una imagen vívida o fácilmente recordable en la mente para enfatizar una verdad. Entonces, se busca crear como una imagen que pueda ser de fácil recordación en nuestra mente para enfatizar una verdad bíblica. Entonces, los autores, inspirados por el Espíritu Santo, utilizan estos recursos literarios para que nosotros como lectores, como audiencia de esos libros, podamos entender esas verdades que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, para que vea que incluso la gramática, que algunos detestan, hasta la vemos en la Biblia. O sea, Dios usa estos recursos para que nosotros podamos entender. Entonces, vamos a pasearnos por algunas de estas figuras del lenguaje y vamos a hacer un ejercicio bien chévere aquí con nuestras Biblias. Ahora en esta sección vamos a abrir las Biblias y vamos a ir buscando algunos textos para mirar estas figuras. La primera figura del lenguaje que vamos a estudiar el día de hoy es la figura del símil. El símil, que de allí viene la palabra similitud, ¿verdad? Entonces ya usted puede saber más o menos a qué apunta el símil. El símil es una comparación utilizando la palabra como o la palabra igual. Entonces lo usamos mucho. Mira, es que estas son figuras que usamos todos los días y no nos damos cuenta.
Entonces, podemos decir, mira, a la persona que, los enamorados, ¿verdad? El esposo le dice a la esposa, tú eres como un sol para mí. Pero no está diciendo que ella es un sol, literal. Está diciendo que es como un sol porque ella es brillante, porque todas sus ideas son brillantes, porque lo que ella dice siempre es algo acertado. Entonces el esposo le dice, tú eres como un sol para mí. Entonces está haciendo una comparación. ¿Qué está comparando? A su esposa con el sol. Pero no está diciendo que la esposa es el sol. Está diciendo que está usando esa comparación para enfatizar una verdad. ¿Cuál es la verdad que quiere enfatizar? Que su esposa es muy inteligente quizás, que su esposa siempre es como chispa, como que siempre encuentra las soluciones a los problemas. Entonces ahí está usando el símil. ¿Sí se da cuenta que lo usamos todo el tiempo? Ok, vamos a ver algunos textos. Salmo 1.3. Salmo 1.3, yo voy a la Biblia acá también. Salmo 1.3. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Pero bueno, para poder entender aún más esa comparación, pues es necesario leer todo el capítulo para saber a quién están comparando, porque me están mostrando como la segunda parte, ¿verdad? Entonces, ¿a quién está comparando el salmista con los árboles plantados a la orilla de un río? ¿A quiénes? El contexto me lo va a decir. Qué alegría para los que no siguen al consejo de malos, ni andan con pecadores. Ay, perdón, ¿qué hice? ¿Qué hice? Acá. Ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Entonces, son como árboles plantados a la orilla de un río. Está hablando de personas que hacen lo correcto, las personas que viven haciendo lo que agrada a Dios, si lo puedes ver de esa manera. Entonces, esas personas que hacen lo correcto delante del Señor, los que se deleitan en la ley del Señor, los que meditan la ley del Señor de día y de noche, son como esos árboles plantados a la orilla de un río. Entonces, para entender mucho más la verdad que quiere enfatizar este símil, yo tengo que ver la imagen que están poniendo aquí. Ese árbol plantado a la orilla de un río, ¿qué implica eso? ¿Usted ha visto un árbol que está plantado junto a la orilla de un río como tal, junto a una corriente de agua como tal? ¿Cómo son las raíces de ese árbol? Son grandes y son profundas, profundísimas. Cuando ese río se crece, por lo general esos árboles no se caen. ¿Por qué? Porque están súper cimentados, ¿verdad? En el suelo. La raíz que tienen es tan profunda que puede venir cualquier situación adversa, se mantienen de pie. ¿Cuál es la verdad que aquí el autor quiere enfatizar? Que las personas que permanecen meditando en la palabra de Dios, que profundizan en la palabra de Dios, que hacen de la palabra de Dios su meditación constante y que obviamente la aplican en sus vidas, son personas que aunque van a venir dificultades, no se van a desmoronar. Se van a mantener con su mirada puesta en el Señor. No es que no les va a doler nada, no es que no van a entristecerse, no es que no van a llorar, porque muchas de las adversidades que quizás vamos a enfrentar tienen que ver con la muerte de alguien, quizás tiene que ver con escasez económica, quizás tiene que ver con que te diagnosticaron algo que no sabías que tenías, etcétera, etcétera, te echaron del trabajo. Pero como tú eres una persona que te mantienes con tu mirada puesta en la palabra, en el Señor, profundizas en ella, esas situaciones, aunque te duelan, no te van a derrumbar. Esa es la verdad que está enfatizando este salmo aquí al usar este símil. ¿Sí vemos? Ok, otro ejercicio para profundizar aquí en esta figura. Mateo 24, 27. Mateo 24, 27. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Dónde está el símil allí? ¿Dónde? Como el relámpago. Así como el relámpago destella en el oriente.
¿cómo destella un relámpago? La velocidad con que destella un relámpago, ¿cómo es? Esas son cuestiones de menos de un segundo, milésimas de segundo. Eso tú parpadeas y no te diste cuenta. Ok, ese es el punto con el que quiere comparar el Señor algo. ¿Qué es lo que Él está comparando con el relámpago, con el destello del relámpago? ¿Qué cosa? Te está leyendo, ¿verdad? La venida del Hijo del Hombre, es decir, la venida de Cristo. La venida de Cristo va a ser en el momento que menos lo esperas. ¿Tú esperas tú esperas o tú calculas cuando un relámpago va a destellar? No, eso es algo que a veces estamos sentados en la ventana de la casa y de repente nos asustamos porque relampagueó de repente. ¿Ok? Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, así va a ser la venida de Cristo. Ese es el punto que quiere enfatizar ese símil que se está haciendo allí. ¿Ok? Aquí tenemos otros ejemplos que ya aquí los tengo escritos. Apocalipsis 16:15. Cristo viene como un ladrón en el aspecto subrayado en el contexto. No está diciendo que Cristo es un ladrón, ¿verdad? Sino que viene como ladrón, ¿verdad? En la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Te pasa un email, te pasa un WhatsApp diciendo, hermano querido, a las 10:15 de la noche yo voy a entrar a tu casa, así que por favor déjame la puerta abierta. Y si es posible, déjame la billetera con los billetes allá afuera, la tarjeta de crédito y todos tus bienes allá afuera para facilitarme la labor. Muchas gracias, atentamente, señor ladrón. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Inesperadamente. ¿Ok? Inesperadamente. Ese es el punto del símil allí. No está diciendo Cristo es un ladrón, entonces sí, ¿cuáles son las No. Como ladrón implica que Él va a venir sin previo aviso. ¿Ok? Viene sin avisar, por lo cual debemos estar alerta. Alerta. Cuando se dan estos robos en las casas, es porque hubo descuido, nadie se dio cuenta, nadie lo estaba esperando y por eso pasó lo que pasó. Si yo supiera que lo más probable es que todas las noches se va a meter un ladrón en la casa, hermanos, yo pongo un sistema de seguridad o yo paso trasnochado toda la noche. ¿Por qué? Porque sé que se va a meter. Y que si yo me duermo, pierdo el año. ¿Cómo debería estar la iglesia? Alerta. ¿Cómo debería estar el creyente ante esa verdad que el Señor está transmitiendo? Alerta. ¿Y qué significa estar alerta? Hermano, estudia la palabra. Hermano, crece. No te estanques. El Señor viene por una iglesia santa. Entonces, eso es mantenerse alerta porque Cristo viene pronto. Amén. Tenemos otro caso en 1 de Tesalonicenses 2:7, cuando Pablo dice que cuida a los hermanos de Tesalónica como una nodriza cuida a sus propios hijos. ¿Ok? No recuerdo otra palabra para nodriza, ahora se me bloquearon los sinónimos. Sí, como esa cuidadora, como esa mujer que está cuidando a hijos de otros, ¿verdad? Como si fueran sus propios hijos. La nana, ¿verdad? La nana. ¿Ok? Entonces, ¿qué está enfatizando ahí en ese símil? No que él es una nana, sino que está enfatizando el cuidado. El cuidado, así como la nodriza cuida con ese amor, con ese detalle, con esa ternura, está pendiente de lo más mínimo. Él está enfatizando el cuidado de la nodriza que va a responder por el cuidado del hijo de otra persona. Entonces, Pablo está diciendo, yo a ustedes los cuido de esa misma manera. O sea, yo estoy pendiente de ustedes, yo oro por ustedes, yo estoy allí, no estoy desentendido. No es como que ya les prediqué y suerte con ustedes. No, yo estoy haciendo esa labor pastoral, ¿ok? Es lo que Pablo enfatiza allí al usar ese símil. Otra figura literaria, hermanos, la metáfora. La metáfora. La metáfora es parecida al símil, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí no se usa la palabra como ni igual.
sea, no hay ese uso de esas dos palabras. Es una comparación, pero sin usar esas palabras. Vamos a Amós, capítulo 4, versículo 1. Amós 4:1. Ok. Dice, escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria. Ustedes, mujeres, que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. ¿Ok? ¿Cuál es la metáfora que se está usando aquí? Vacas gordas, ¿verdad? ¿Y a quién está comparando el autor con las vacas gordas? A las mujeres. Entonces las está insultando y le está diciendo, ustedes son unas gordas, ustedes son unas vacas gordas, están obesas, están... No. Está comparándolas con ellas, con las vacas, porque estas mujeres están teniendo una conducta que es totalmente reprochable. Se están aprovechando del necesitado, del pobre, y están como en actitud de mandar. Entonces, en ese sentido, son como esas vacas que se engordan, que están comiendo para sí, ¿verdad? Y no les importa más nada. Entonces, está denunciando la actitud, el comportamiento de estas mujeres usando esta metáfora. ¿Ok? A ver, Mateo 5:13, vamos a esa. Mateo 5:13. Mateo 5:13, que lo conocemos también mucho, dice, ustedes son ¿qué cosa? La sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces, ¿cuál es la metáfora que se está usando aquí? La sal, ¿verdad? En el 13 la sal, en el 14 la luz, pero vamos al 13 primero, la sal. ¿A quién están comparando con la sal? A los creyentes, ¿verdad? A los creyentes, si usted lo quiere llevar de esta manera, a la iglesia. Ustedes son la sal, ¿verdad? Pero ¿cuál es la verdad que se está enfatizando allí? Pues esta metáfora, este texto, me ayudaría mucho más a entender la verdad que se quiere enfatizar ahí si yo conozco un poquito el contexto histórico también. ¿Por qué? Porque tengo que también conocer un poquito cuál era el uso de la sal, ¿verdad? ¿Para qué se usa la sal en ese contexto histórico? Y es que en ese contexto histórico no había nevera. Exacto, allá no había nevera, no había refrigeradores, no había nada de eso que hoy tenemos, la tecnología que hoy tenemos. Entonces, para preservar los alimentos perecederos, sobre todo las carnes y todo eso, usaban la sal para que eso no se pudriera. Entonces, la acción de la sal era preservar, ¿verdad? Para que no se corrompiera ese alimento. Cuando le dice a la iglesia, a los creyentes, que somos la sal de la tierra, no es como algunos dicen, es que nosotros somos los que le ponemos el sabor al mundo. Suena chistoso, pero eso es un mal uso, un texto sacado de contexto. Cuando dice que somos la sal de la tierra es porque la iglesia está llamada a preservar ¿qué cosa? No. ¿Qué estamos llamados a preservar? ¿Dónde está su Biblia? Póngala así en alto. La palabra. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a preservar la verdad, predicarla de manera fiel como Dios la transmitió, de manera que el mundo pueda ser impactado por la correcta predicación del Evangelio. Así como la sal preservaba el alimento para que no se corrompiera, nosotros estamos llamados a preservar la verdad para que no se corrompa. De hecho, Pablo le va a decir a Timoteo en una de sus cartas que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Somos llamados a preservar la verdad. Y si vamos al versículo 14, que también es otra metáfora, va en sintonía con lo mismo.
Somos la luz del mundo porque nosotros somos los que mostramos la luz de Cristo a las naciones. Pero ¿cómo mostramos la luz de Cristo a las naciones? Predicando correctamente el Evangelio de Cristo. Si no, estamos mostrando a un Cristo distinto. ¿Sí vemos? Esa es la verdad que esa metáfora quiere enfatizar allí en ese texto. Vamos al break en estos momentos, hermanos, y volvemos puntualitos para retomar lo que nos queda de la clase del día de hoy. Figuras de lenguaje y seguimos ahora con la personificación. Básicamente cuando hablamos de personificación es cuando le estamos atribuyendo una característica humana a una cosa o animal. Personificación. Eso de las figuras que uno se acuerda que estudió en el colegio. Atribuir una característica humana a una cosa o animal. Vamos a Mateo 6, 3 al 4. Mateo 6, por aquí tenemos cerca. Mateo 6, 3 al 4. Por aquí. Dice, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Dónde estamos viendo la utilización de esta figura de lenguaje en este texto? La personificación. Ok, la mano izquierda, la mano derecha no son seres humanos. No es que la mano derecha tenga la habilidad de saber qué se está haciendo la mano izquierda, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí se está usando la personificación, dándole atribuciones humanas a algo que es inanimado en ese sentido, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí presente. Otro ejemplo lo tenemos en Isaías 55, 12. Isaías 55, 12. Dice, ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Entonces, si estamos viendo allí, a los montes y colinas se les está dando la característica humana de que pueden cantar. ¿Usted ha visto algún monte o alguna colina cantando? Ok. Los árboles aplaudiendo. El día que yo veo un árbol aplaudiendo, hermanos, me perdí de por ahí. Árboles aplaudiendo, ¿ok? Pero son figuras que se está usando para enfatizar, pues, verdades. Y la verdad es, ustedes vivirán con gozo y paz, y la manera de ahondar en esa verdad de que habrá gozo, de que habrá paz, es mostrando que, pues, la naturaleza en ese sentido, pues, estará como en armonía con eso, y pues para eso están utilizando este recurso para amplificar esa verdad. Génesis 4:10. Génesis 4:10 en el contexto de la historia de Caín y Abel. Génesis 4:10, cuando Caín mata a Abel, tenemos acá desde el versículo 10, dice, pero el Señor dijo, o le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. ¿Qué estamos viendo allí? Se le está dando, ¿a qué se le está dando una atribución o característica humana? La sangre clamando, ¿verdad? Pero ¿qué se buscaba usando ese recurso de personificación allí? Hacerle ver a él el acto tan abominable que había cometido. Ese es el punto. Dice, y más adelante el versículo 11, serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Entonces, ahí también se utiliza un poco ese recurso para enfatizar la verdad acerca de su pecado y las consecuencias que deberá enfrentar por el asesinato que acaba de cometer. Vamos a otra figura que es el antropomorfismo. Antropomorfismo es atribuir una característica humana a Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios no es humano, Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces se atribuyen muchas veces características humanas a Dios en las Escrituras
para enfatizar una verdad acerca de Dios. Por ejemplo, tenemos Juan 4, 24. Dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad, perdón. Desde esta perspectiva, bueno, no, esta no es una ilustración, este es un texto que nos ayuda a enfatizar esto de que efectivamente Dios no es humano, ¿ok? Dios es espíritu, todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Desde esta perspectiva, Dios no tiene forma humana, eso está claro. Dios toma para sí características nuestras para comunicarnos características de Él. Usa un lenguaje que nosotros podamos entender. Por eso es que varias veces en las Escrituras vemos que cuando se quiere hablar acerca de una acción que Dios va a hacer o de la manera como Dios ve algo que nosotros hacemos, muchas veces se describe eso en términos de atribuirle a una característica humana a Dios. Por ejemplo, Hebreos 10:31. Ahora sí, este es un ejemplo que nos ilustra esta figura. Vamos a Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Dice, es algo aterrador caer ¿en dónde? En manos del Dios vivo. Ahora, ¿Dios tiene manos? Así como nosotros. No, pero se está usando esta figura para enfatizar algo y es que el juicio de Dios o las personas que van a padecer el juicio de Dios van a padecer algo terrible, porque ser depositarios del juicio de Dios es lo peor que le puede pasar a una persona en toda la eternidad. Entonces, para quizás hacer un énfasis mucho más marcado en lo terrible que es ser depositario del juicio de Dios, utiliza este recurso del antropomorfismo diciendo vas a caer en las manos del Dios vivo. O sea, no te vas a salir de ese juicio de Dios. El que caiga en el juicio de Dios, bajo el juicio de Dios, no hay nada que lo pueda sacar de allí. Como si Dios lo cogiera con sus manos y lo envolviera así. ¿Ok? Por eso usa ese recurso de hablar de las manos de Dios. ¿Sí estamos entendiendo allí? Ok, listo. Otro ejemplo lo tenemos en Génesis 6:6. Vamos a Génesis 6:6. Ese es el contexto del el diluvio. El diluvio, bueno, antes del diluvio, perdón. Y es cuando Dios hace un diagnóstico de el alcance de la maldad en los seres humanos, que fue la razón por la cual Él va a terminar enviando el diluvio como juicio por la maldad de la humanidad. Entonces, Génesis 6:6 viene en ese contexto. Vamos del 5 para tener, pues, todo el contexto claro allí. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. ¿Y qué dice aquí? Se le partió el corazón. ¿Ok? Sé que no en todas las versiones dice se le partió el corazón, pero esta versión, o se arrepintió de haber hecho al hombre, dice en otra versión, pero particularmente tomamos esta para mostrar que se quiere enfatizar que Dios estaba totalmente en rechazo al pecado del hombre. Entonces, para mostrar de alguna manera mucho más clara o transmitir la idea clara de que Dios, para Dios el pecado del hombre era abominable, era algo que él detestaba, entonces utilizan este recurso diciendo se le partió el corazón. No es que Dios tenga un corazón así como el de nosotros, pero con ese recurso están dando a entender de que la manera o la visión que Dios tiene del pecado del hombre es algo que él detesta con todo su ser. ¿Sí me hago entender? Entonces, no es que Dios tiene un corazón y que se le apachurró el corazón, no. Ahí se está usando un recurso llamado antropomorfismo, atribuir características humanas una característica humana a Dios. Que de hecho,
para ser más precisos, se parece mucho a la siguiente figura del lenguaje que vamos a ver, que es el antropopatismo. La una se llama antropomorfismo y la otra se llama antropopatismo. De hecho, para que usted vaya teniendo eso presente, el próximo ciclo va a ser Teología Sistemática 1 y usted va a estudiar una doctrina que se llama antropología. El prefijo antropo viene de hombre, ¿ok? Antropología es la doctrina del hombre. Entonces, la van a estudiar en el próximo ciclo. Ay, se me olvidó traer algo que les iba a mostrar ahora. Se me olvidó. Ahora se los muestro. Entonces, antropopatismo es atribuir una emoción humana a Dios. Antropomorfismo hablaba de atribuir una característica. Entonces, por eso ahí veíamos que era un poco más amplio el espectro, porque no solamente veíamos Génesis 6:6, que se le partió el corazón, hablando un poco de emociones, sino también las manos de Dios en Hebreos. Entonces ya estamos hablando de características humanas en general. Aquí el antropopatismo es más específico en hablar de emociones humanas que se le atribuyen a Dios. Ya vimos Génesis 6:6 que nos sirve para los dos ejemplos o las dos figuras, pero vamos ahora a Efesios 4:30. Efesios 4:30. 4:30, que lo conocemos, dice, no entristezcan, creo que en otra versión dice, no contristéis, ¿verdad? Al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Entonces, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Se está atribuyendo una emoción humana a Dios. Pero no es que Dios ahora se la pasa llorando en el cielo todo el día porque nosotros nos portamos mal. No es eso, sino que se usa este recurso, esta figura, para enfatizar que la manera pecaminosa como la que viven muchas personas es algo con lo cual Dios no está de acuerdo o no aprueba. Y es algo que se convierte en una afrenta a Dios. Ese es el punto. Y creo que es muy importante entender textos como estos y entender el recurso literario que se está usando ahí para saber realmente la verdad a la que apunta. Porque si nosotros hacemos una correcta interpretación de un texto como este, nos ayuda incluso a ver cómo es tan necio y tan pecaminoso lo que se vive muchas veces en nuestras iglesias. Hay personas que viven una doble vida y que como no ha caído fuego del cielo literal sobre ellos, como Dios no los ha matado, como no se han enfermado, como no les ha pasado algo grave que los lleve a pensar, miércoles, yo creo que Dios está airado conmigo, entonces significa que Dios está viendo bien la manera como yo estoy llevando mi vida. Pero este texto me ayuda a entender que si bien muchas veces Dios no envía un juicio severo sobre ti que te lo mereces cuando estás haciendo lo malo, eso no es equivalente a pensar que es que Dios está aprobando la manera como estás haciendo las cosas. Porque aquí este texto nos ayuda a ver algo. La forma en que viven, y cuando yo veo todo el contexto del capítulo 4 de Efesios, entiendo de qué me está hablando y es el pecado, la manera desordenada en la que muchos viven, no es algo con lo cual Dios esté muy contento que digamos o que apruebe. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros predicáramos este texto como realmente es, entonces la iglesia realmente maduraría en su fe, porque entendería que nosotros tenemos que vivir vidas que estén alineadas a lo que Dios dice en su palabra y que no podemos estar en esa doble vida en la que muchas veces hay personas que pueden estar en la iglesia de esa manera y que piensan que está bien y no está bien. Peor aún, Dios no te está viendo de la mejor manera. ¿Sí estamos claros allí? Ok, seguimos. La hipérbole. Creo que casi todos sabemos qué es la hipérbole. La hipérbole básicamente es una exageración adrede. ¿Okay? Es a propósito que se hace la exageración para dar un énfasis.
Entonces tenemos Mateo 5:29. Mateo 5:29. Mateo 5:29. Dice, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, ¿qué dice? Sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si yo no entiendo la figura literaria que se está usando aquí y por qué se está usando aquí, yo puedo traer este texto y decir, con muy buena intención incluso, decirle a usted, hermano, si usted está lidiando con el pecado y usted está lidiando, por ejemplo, con la pornografía, ¿verdad? Entonces, la manera radical de luchar con la pornografía, ya que es algo muy difícil para ti, hermano, es que te tienes que sacar el ojo, literal. Y así, santo remedio, porque ya no vas a poder ver esas mujeres desnudas y no vas a poder ver esas películas, te tienes que arrancar el ojo. ¿Será que es correcto traer ese texto y predicarlo de esa manera? Pero eso es lo que dice ahí. Pero si yo no tengo claro que hay figuras literarias que se usan para dar un énfasis, y en este caso hay una hipérbole que se está usando allí para dar un énfasis, yo puedo cometer una cosa bien necia y quizás que vamos a tener en la iglesia tuertos y personas mochas por toda la iglesia. Porque si es así, hermano, creo que casi todos tendríamos que sacarnos un ojo y quitarnos y mocharnos una mano. Pero ¿cuál es el énfasis que esta exageración adrede quiere traer? Que la lucha con el pecado es radical, que no es con pañitos de agua tibia. Sea cual sea el pecado con el cual tú estás luchando, la lucha con el pecado es radical. Entonces, ya allí, pues, de acuerdo a la situación que tú con la cual estás luchando, hay que mirar cuáles son esas medidas radicales que tú tienes que tomar para luchar con ese pecado. O sea, Dios está trayendo este mensaje claro, hablando de santidad. Mira, nosotros no podemos estar con un pie aquí y un pie acá. Y ser tibios con el pecado. Todos luchamos con el pecado, todos. Porque estamos con una naturaleza pecaminosa que tiene la tendencia a lo malo siempre. Todos vivimos en una lucha en ese sentido, pero esa lucha implica que yo debo ser radical en las acciones que yo tengo que emprender. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de acciones radicales? Voy a tomar consejería y voy a pedir que a este hermano maduro en la fe, ya sea el pastor, el líder, yo voy a hacer un proceso de rendición de cuentas intencional, que todas las semanas esta persona me esté monitoreando, me esté preguntando, ¿verdad? Con mi esposo, mi esposa, mis hijos, y son cristianos, pues estar como haciendo siempre esa rendición de cuentas. Son métodos que yo debo usar y que van a mostrar cuán radical yo quiero ser con este pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese es el énfasis que se quiere dar allí en ese texto con esa figura del lenguaje que se está usando. La pregunta retórica también es otra figura que encontramos. La pregunta retórica, el autor del libro, cuando hace este tipo de preguntas, no hace la pregunta porque no sepa la respuesta. No es como que lanza la pregunta y no tiene ni idea cuál es la respuesta a esa pregunta, sino que la hace con el fin de que se enfatice la respuesta que es obvia a esa pregunta. ¿Ok? Vamos a ver uno de los textos más claves de toda la Escritura que tiene una pregunta retórica. Vamos a Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17:9. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay, o lo más perverso en otra versión, es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. Y la pregunta retórica es,
¿quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién sabrá qué tan malo es el corazón del hombre? Dios. Ni tú ni yo sabemos el alcance de maldad que hay en nuestro corazón. Ni tú ni yo sabemos qué tan malos podremos ser nosotros si no estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. El único que conoce los niveles de maldad a los cuales nosotros podríamos llegar potencialmente es el Señor. Entonces, una pregunta que obviamente tiene una respuesta, pero el autor utiliza este recurso de pregunta retórica para enfatizar precisamente esa respuesta, que no está allí escrita, pero que es obvia. Entonces, el propósito de la pregunta no es empezar a decir, miércoles, ¿quién es el que conoce el corazón del hombre? No sé, y además todo el contexto, si tú lees todo el pasaje también te va a apuntar a la respuesta obvia a esa pregunta. Es Dios quien conoce nuestro corazón. Es Dios quien conoce el alcance de maldad que hay en nuestro corazón. Por eso, si es Dios quien conoce nuestro corazón, que de hecho el 10 lo va a decir claro, dice, yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, a todos les doy la debida recompensa. Entonces, nosotros, ¿a quién debemos entregar nuestro corazón? Al Señor. De hecho, el versículo 7, versículos anteriores, te dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Amén? Ok. Ese es el objetivo de preguntas retóricas. Ahí en su módulo tienen otros ejemplos que por cuestión de tiempo no puedo abordar ahora. Y también tenemos un último recurso que es la ironía. La ironía consiste en transmitir la información completamente contraria al mensaje que se dice o que se escribe. Algo irónico es algo que se dice con la intención de mostrar lo contrario a eso que se está diciendo. Creo que nosotros usamos muchas veces ese recurso y a veces para hacerle el mal a alguien. Somos irónicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo, 2 Corintios 12:11. 2 Corintios 12:11. Ustedes hicieron que me comportara como un necio al jactarme como lo hice. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. ¿Ok? ¿Ven la ironía ahí de Pablo? O sea, deberían estar hablando cosas chéveres de mí, porque de ninguna manera soy inferior a esos superapóstoles. Lo que pasa es que a veces esas comillas dicen mucho. Si uno mirara a Pablo en el momento que lo está diciendo, seguramente lo diría de esta manera. La ironía muchas veces se transmite mejor así, que uno vea el gesto de la persona. ¿Ok? Pero allí hay un elemento de ironía que el apóstol está diciendo. La ironía es el superapóstol, ¿ok? Pero obviamente está transmitiendo lo contrario. Ok, terminamos con el tema de las figuras del lenguaje y vamos a entrar a unos últimos temas ya para ir concluyendo, y es el tema de la revelación en las Escrituras. La revelación en las Escrituras, hermanos, se dio de manera progresiva. Como ustedes han estudiado, creo que desde la primera clase con el pastor Juan, la Biblia, los 66 libros, están trazando una sola historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero esa historia se va trazando de manera progresiva. Es decir, haga de cuenta que esta es como una cortina que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, hasta que ya llegamos al Nuevo Testamento y el panorama es completamente claro. Entonces, tener en cuenta que la revelación que Dios hace de su plan, desde Génesis hasta Apocalipsis, es progresiva, lo tengo que tener bien presente a la hora de estudiar la palabra, porque me tengo que hacer esta pregunta. ¿En qué punto de esa revelación bíblica se encuentra el texto que yo estoy estudiando? No es lo mismo estar con un texto en Levítico, en donde todavía
no se ha mostrado toda la revelación del plan de Dios de manera clara como la vemos en el Nuevo Testamento, a estar en el Nuevo Testamento en donde es claro que desde el principio Dios tenía un plan que obviamente su clímax lo encontramos en la persona de Jesucristo, pero que allá en Génesis, en Levítico, en los libros históricos, habían como vistazos, como destellos de lo que habría de venir, pero que ellos allá no lo tenían totalmente claro, ¿ok? Entonces, eso es clave cuando yo estoy estudiando la Biblia, en qué punto de esa revelación progresiva está el texto que yo estoy estudiando. En ese sentido, debo tener en cuenta algunos aspectos. Número uno, la verdad no cambió. Es decir, no es que cambia, sino que la revelación progresa, o sea, la cortina se abre más y más. El Antiguo Testamento nos da una imagen perfecta y actual del carácter de Dios. Eso es importante. El hecho de que la revelación sea progresiva no significa que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo. ¿Ok? Entonces, quizás uno ve muy marcado en el Antiguo Testamento aspectos del carácter de Dios que no es que no estén en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento parece que fueran mucho más claros. Entonces, el tema de que Dios es justo, de que Dios es santo, en el Antiguo Testamento es bastante marcado, no que en el Nuevo Testamento no lo sea, pero acá pareciera que fuera así. Pero eso no significa que Dios haya cambiado, sigue siendo el mismo. De hecho, Hebreos 13:8 es un versículo bien conocido. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es muy importante, porque muchos tienen la idea de que no, el Dios del Nuevo Testamento es como más cariñoso, como más amoroso. Tiene una idea de un osito cariñosito en el Nuevo Testamento. Pero no, el Dios del Antiguo Testamento es como truenos, centellas, era como que pasaba amargado todo el tiempo y lanzaba juicio y mataba al uno y al otro. En cambio el del Nuevo Testamento vino a salvarnos, Él vino como a reconciliarnos, entonces como más suave. No, no te equivoques, ¿ok? Es el mismo, ¿ok? De hecho, Hebreos 13:8 es un texto del Nuevo Testamento que te está corroborando esta verdad. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Eso en un sentido práctico, ¿qué significa? Por ejemplo, si Dios odiaba el pecado y a los pecadores ayer, eso no ha cambiado. El Dios que vemos allá en el monte Sinaí exigiendo que el pueblo de Israel fuera santo porque Él era santo y que odiaba el pecado y que quemó a los hijos de Aarón porque trajeron un fuego extraño en el tabernáculo, es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento muestra que odia el pecado. De hecho, para ver una historia que nos muestra que eso es cierto, Dios mató a los hijos de Aarón por haber pecado. Y en el Nuevo Testamento, recién la iglesia se está levantando, en el libro de Hechos, vemos que Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento, ya Cristo había venido, ya Cristo había resucitado, ya la iglesia se estaba formando. ¿Qué hizo el Señor? Los mató. ¿Por qué? Porque pecaron. ¿Sí vemos? Y era una advertencia para la naciente iglesia en ese momento de que Él no había cambiado, que no se equivocaran, que el hecho de que la gracia de Dios se había extendido no significaba que ahora podían hacer lo que quisieran. Y ese es el punto ahí de la historia de Ananías y Zafira, mostrar que Dios no había dejado o bajado el estándar, no, siempre iba a ser el mismo. ¿Qué implica esto de la verdad, de la revelación progresiva? Que la verdad no cambió, pero la verdad sí creció. Eso es distinto. ¿Okay? No es cierto que la verdad cambió, sigue siendo la misma, pero sí es cierto que creció, progresó. ¿Okay? Esa cortina se abrió y la verdad fue mucho más clara al llegar al Nuevo Testamento. Eso nos lleva a entender que debemos estudiar toda la verdad porque nuestra santificación depende de nuestra vista de la imagen de Dios. Es decir, yo tengo que estudiar el Antiguo y Nuevo Testamento por igual porque la suma de la palabra, como dice la Escritura, es tu verdad, es la verdad. Entonces,
todo el compendio de los 66 libros debe ser estudiado por el creyente de la misma manera, porque todo en conjunto nos va a dar una imagen mucho más clara de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. Entonces, hay unos ejemplos prácticos para que ustedes puedan ver esa verdad allí. Y ya aquí terminando, hemos hablado mucho de la palabra exégesis, y la idea es saber puntualmente qué es exégesis. Lo hemos estado hablando en todas las clases de hermenéutica. ¿Qué es exégesis? Básicamente, hermanos, cuando hablamos de exégesis, estamos hablando del intento disciplinado. Los términos aquí, los adjetivos aquí son muy importantes. Disciplinado de sacar de un texto la intención original del autor. Eso es hacer exégesis. Yo estoy de manera coordinada, disciplinada, tratando de identificar cuál es la intención original del autor cuando escribió ese texto que estoy estudiando, en lugar de mi propia experiencia, preferencia u opinión. Ay, es que a mí me parece que ahí quería decir era esto. No, espérate. Vamos a ver el contexto, vamos a ver el contexto histórico, la audiencia original, todas estas herramientas de las cuales hemos estado hablando. Es por esto que debemos aplicar métodos exegéticos legítimos que nos ayuden a encontrar la esencia de lo que los autores inspirados de las escrituras quisieron decir con aquello que escribieron. Entonces, en sus módulos ustedes van a encontrar uno de los métodos que aplicamos a la hora de hacer exégesis, que es el método básico, que se llama el método gramático histórico, que ahonda mucho en ver el contexto del texto o de la frase o de la palabra que yo estoy estudiando. Para hacer un ejemplo aquí con algo elemental, por ejemplo, la palabra banco, ¿verdad? La palabra banco por sí sola puede tener muchos significados. ¿Qué es un banco? ¿Qué es banco? Algunos pueden decir, el banco es una empresa dedicada a realizar operaciones financieras, pero otro me puede decir, no, banco es una silla, ¿verdad? Pero miren esta frase que tenemos aquí en donde estamos usando la palabra banco. Los peces se agrupan y forman un banco gracias a sus interrelaciones visuales, químicas y sonoras que hace que estos se congreguen teniendo también importancia las feromonas. Ok, entonces, cuando yo leo el contexto que rodea la palabra banco, entonces no es ni el banco donde yo dejo mi dinero, ni tampoco es una silla. El contexto me está dando la idea o el significado de esa palabra, que fuera del contexto puede significar quizás otras cosas, pero que en ese contexto específico no es ni esto ni lo otro. ¿Sí estamos viendo? En ese contexto tiene otro significado, que en este caso sería conjunto de peces que van juntos en gran número. ¿Por qué? Porque el contexto me lo está diciendo. ¿Sí vemos? Entonces, este método me lleva a entender que yo debo estudiar el contexto de la frase, el texto que estoy leyendo, para poder entender realmente qué significa. Tengo un ejemplo aquí rápidamente con la palabra carne, que la tenemos muchas veces en la Biblia. ¿Ok? Yo te pregunto qué es carne, tú me vas a decir, mira, el alimento ese que ya casi no compramos porque está súper caro, ¿verdad? Pero, de acuerdo al contexto en el que esté ubicada esa palabra en la Biblia, entonces tiene un significado. Entonces, por ejemplo, Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. ¿Será que está hablando de la carne de vaca que está carísima en el supermercado? No, el contexto que me está diciendo, que está hablando de qué? De personas, ¿ok? Ezequiel 36:26, y darles un corazón de carne de vaca, de carne de cerdo. El contexto de Ezequiel 36 está hablando de un corazón, más bien de una persona que va a tener ahora una disposición tierna y dócil, obediente a la palabra de Dios.
Efesios 2:3. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, es decir, en los deseos sensuales. ¿Sí ven cómo cambia el significado de la palabra de acuerdo al contexto? Por eso, hermanos, el éxito de esta clase es que usted se vaya con la conciencia clara de que yo tengo que ser minucioso a la hora de estudiar la Escritura. Tengo que leer el contexto. Yo no puedo sacar un versículo así olímpicamente y sacarlo de su contexto para que diga lo que a mí me dé la gana. Porque voy a terminar cometiendo una herejía. Voy a estar enseñando algo que se sale del contexto bíblico. ¿Ok? Entonces, dentro de este método tenemos en cuenta la gramática. Entonces, muchas de las cosas que ya estudiamos con el género, los géneros literarios, con las figuras del lenguaje, ustedes tienen que verlas allí. Porque, por ejemplo, de acuerdo al género, yo tengo que ver que, por ejemplo, las epístolas se dividen en párrafos. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son los párrafos que tiene este capítulo de esta epístola. Si es poesía, no son párrafos, sino estrofas. Y tengo que ver cómo se dividen las estrofas. Si es una narrativa, entonces tengo que identificar el evento o la historia. Entonces, hay un análisis bien interesante que yo tengo que hacer. Y en cuanto a la parte del contexto histórico, porque este se llama método gramático histórico, yo tengo que tener en cuenta, pues, cómo encaja el texto dentro del argumento más amplio del libro o sección de la escritura que yo estoy leyendo, el contexto histórico, es decir, el autor, la fecha, la audiencia, la procedencia. Tengo que tener en cuenta eso. En algunos libros de la Biblia es fácil encontrar esto, en otros se dificulta un poco más, pero para la parte de identificar el contexto histórico del texto, allí nos podemos ayudar de comentarios bíblicos, de diccionarios bíblicos, de enciclopedias, porque hay muchos elementos de geografía, por ejemplo, del contexto social de ese momento, en que hay algunos libros que no son muy claros. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés no tienes como mucha claridad del contexto histórico, entonces te toca algunas veces para esa parte del contexto histórico ayudarte en comentarios bíblicos, teólogos que han estudiado un poco más toda la parte histórica y que te aportan un poco más de luz en cuanto a ese tipo de datos que igual los necesito para poder estudiar correctamente el texto. Yo necesito saber las condiciones o el momento histórico que estaba atravesando la audiencia a la cual estaba siendo dirigida esa carta, o el momento histórico en el cual se estaban desarrollando los eventos que ese libro me está mostrando. Por ejemplo, y con eso ya termino, Isaías capítulo 6 es uno de los capítulos más tremendos que tiene la Escritura, y es la visión de Isaías de la gloria de Dios. Y se da en un contexto histórico bien interesante, y es que ha muerto el rey Usías. Y el rey Usías era un rey bueno, en gran manera, rey poderoso, en gran manera, y Dios despliega esta visión de la gloria, de su majestad a Isaías en un momento en el que la nación se quedó sin su gobernante, y Dios le quiere mostrar a Isaías, y a través de Isaías mostrarle al pueblo, por supuesto, que Él está sentado en el trono y que Él es glorioso en gran manera. Entonces, ¿cómo el contexto histórico me ayuda a entender mucho más el significado de un pasaje como ese? ¿Sí me hago entender? Entonces, todos estos datos son importantes a la hora de interpretar correctamente las Escrituras, hermanos. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Y ahora voy a darles una información importante a tener en cuenta sobre lo que viene.